Si Dios existe, que me demuestre aquí y ahora, gritó el profesor Héctor Salinas frente a 200 estudiantes. Durante 25 años, había destruido la fe de cientos de jóvenes con su lógica implacable. Pero ese lunes llegó un estudiante nuevo que no tenía miedo. Sus respuestas eran imposibles, y cuando reveló quién era realmente, hasta el más cínico cayó de rodillas. El Auditorio 3 de la Universidad Nacional Autónoma se llenaba cada lunes a las 10 de la mañana, no porque la materia fuera obligatoria, sino porque el doctor Héctor Salinas había construido una reputación que trascendía los pasillos académicos. Sus clases de filosofía moderna eran legendarias, no solo por su brillantez intelectual, sino por algo más oscuro y fascinante, su capacidad para destruir cualquier argumento religioso con una precisión quirúrgica. Los estudiantes lo llamaban el martillo en voz baja, porque una vez que entraba al ring intelectual con un creyente, no quedaba nada en pie. Héctor disfrutaba esa fama. A sus 52 años, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, traje oscuro impecable y una mirada que podía congelar el entusiasmo de cualquier joven idealista, se había convertido en el símbolo del pensamiento libre en una sociedad que él consideraba esclavizada por la superstición. Ese lunes de octubre, mientras revisaba sus notas antes de entrar al salón, no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. La clase comenzó como siempre. Héctor entró con paso firme, dejó su portafolio de cuero sobre el escritorio con un golpe seco que generaba silencio inmediato, y se giró hacia los casi 200 estudiantes que llenaban el auditorio escalonado. «Buenos días», dijo sin sonreír. «Hoy continuaremos con Nietzsche y la muerte de Dios. Pero antes, quiero hacer un experimento». Sacó su reloj de bolsillo, una reliquia de su padre que había fallecido 30 años atrás, y lo colocó sobre el escritorio. «Le voy a dar a Dios exactamente 3 minutos para demostrar su existencia. Si existe, si es todopoderoso como dicen las Escrituras, que tire este reloj al suelo ahora mismo, que haga temblar este edificio, que aparezca aquí frente a todos nosotros». El silencio era absoluto. Algunos estudiantes bajaron la mirada incómodos. Otros sonrieron con complicidad. Lucía Méndez, una joven de primer año que llevaba un pequeño crucifijo bajo su blusa, sintió que el estómago se le revolvía, pero no se atrevió a decir nada. Los 3 minutos pasaron con una lentitud torturante. Héctor miraba el reloj, luego a los estudiantes, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Cuando el tiempo expiró, guardó el reloj con calma teatral. Como pueden ver, el silencio de Dios es ensordecedor. No porque sea misterioso, sino porque simplemente no existe. Es una invención humana, una muleta psicológica para aquellos que no tienen el valor de enfrentar la realidad, que estamos solos en un universo indiferente, que no hay plan divino, que cuando morimos, simplemente dejamos de existir. Abrió su ejemplar gastado de Así, habló Zaratustra, y comenzó a leer en voz alta. Su voz era hipnótica, profunda, llena de una seguridad que solo dan décadas de estudio y la ausencia total de dudas. Mientras hablaba sobre el superhombre y la necesidad de trascender las cadenas de la moral religiosa, no notó que la puerta trasera del auditorio se había abierto silenciosamente. Un hombre joven entró sin hacer ruido. El recién llegado no se parecía a ningún estudiante de la universidad. Tendría unos 30 años, quizás menos, con cabello oscuro que le caía hasta los hombros y una barba cuidada, pero no demasiado arreglada. Vestía ropa extrañamente simple, pantalones de lino color beige, sandalias de cuero gastadas y una camisa blanca de algodón que parecía hecha a mano. Sobre sus hombros llevaba una especie de chal o tela color rojo vino, doblada con naturalidad. No llevaba mochila, ni cuadernos, ni teléfono celular visible. Se sentó en la última fila, en el extremo izquierdo, y simplemente se quedó quieto, observando con una intensidad tranquila que habría sido perturbadora si alguien lo hubiera notado. Pero todos los ojos estaban fijos en Héctor, quien ahora escribía en el pizarrón con tiza blanca: «Dios ha muerto Nietzsche 1882». La ironía, por supuesto, era que Nietzsche también había muerto, había dicho en innumerables ocasiones, y sin embargo sus ideas seguían vivas, porque las ideas no necesitan dioses para trascender,
solo necesitan mentes dispuestas a pensarlas. Profesor Salinas, la voz cortó el monólogo como un cuchillo. No era fuerte, pero tenía una cualidad que hizo que todos giraran la cabeza. El joven extraño había levantado la mano con calma. Héctor se detuvo en medio de una frase, sorprendido. Nadie interrumpía sus clases. Había establecido esa regla el primer día. Las preguntas se hacían al final, nunca durante su exposición. Entrecerró los ojos, tratando de ubicar al intruso en su memoria. No lo reconocía. ¿Sí?, preguntó con un tono que dejaba claro su molestia. El joven se puso de pie lentamente. Había algo en sus movimientos, una gracia natural que parecía fuera de lugar en el ambiente académico. Usted dice que Dios está muerto, pero ¿cómo se puede matar algo que nunca ha vivido según su propia lógica? Si Dios no existe, entonces Nietzsche no mató a Dios. A lo mucho, mató una idea. ¿No es eso un reconocimiento implícito de que esa idea tenía vida propia, poder propio, existencia propia? La pregunta flotó en el aire como humo. Héctor sonrió. Era la sonrisa de un depredador que acaba de detectar presa. Interesante juego de palabras, dijo con condescendencia. Pero confundes la metáfora con la realidad. Cuando Nietzsche declaró la muerte de Dios, hablaba de la muerte de su relevancia cultural, de su poder sobre las mentes ilustradas. Las ideas pueden tener consecuencias reales sin ser reales en sí mismas. El cuco no existe, pero el miedo al cuco tiene efectos reales en un niño. ¿Entiendes la diferencia? No creo conocerte. ¿Cómo te llamas? El joven no respondió de inmediato. Solo lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que debían. Mi nombre no es importante, dijo finalmente. Lo que importa es la verdad de lo que discutimos. Varios estudiantes intercambiaron miradas. ¿Quién era este tipo? ¿De dónde había salido? Lucía Méndez sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de esperanza y miedo que no podía explicar. El profesor, por su parte, dejó el libro sobre el escritorio con fuerza. Mira, jovencito misterioso. La voz de Héctor subió un tono. Aquí no estamos para jugar a ser Sócrates en el ágora. Estás en mi clase, mi universidad, y si quieres participar, dame tu nombre y muéstrame tu credencial de estudiante. El joven inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara el pedido con seriedad. Está bien. Puedes llamarme Joshua. El nombre cayó plano. Nada especial. Héctor asintió con impaciencia. Perfecto, Joshua. Ahora, a menos que tengas algo más sustancial que aportar, que juegos semánticos de primero de filosofía, sugiero que te sientes y escuches. Podrías aprender algo. Pero Joshua no se sentó. Puedo hacer una pregunta más, ¿verdad? Es costumbre académica permitir el diálogo. Algunos estudiantes rieron nerviosamente. Nadie le hablaba así al doctor Salinas. Héctor cruzó los brazos, su lenguaje corporal irradiando autoridad e irritación. Tienes 30 segundos. Joshua asintió. Usted le dio 3 minutos a Dios para demostrar su existencia tirando un reloj. ¿Es ese realmente un método válido de investigación filosófica? La pregunta era simple, pero contenía un veneno sutil. Héctor lo sintió de inmediato. Fue un ejercicio retórico para demostrar un punto. Respondió, su voz más defensiva de lo que pretendía. El punto es que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Los creyentes afirman que Dios es todopoderoso, omnisciente, y que interviene en el mundo. Bien, que lo demuestre. Que realice el acto más simple imaginable para un ser omnipotente. La ausencia de respuesta es evidencia de ausencia. Joshua dio un paso al frente, bajando por las escaleras del auditorio con una lentitud deliberada. ¿Evidencia de ausencia o evidencia de que Dios no funciona según tus demandas? Si yo te pidiera que demostraras tu amor por tu padre muerto, realizando un acto arbitrario en los próximos 3 minutos, y no lo hicieras, ¿significaría eso que nunca lo amaste? ¿O simplemente que el amor no se demuestra así? El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio del aburrimiento o la incomodidad. Era el silencio de 200 personas conteniendo la respiración. El rostro de Héctor se endureció. La mención de su padre había sido como un puñetazo en el estómago, aunque el joven no podía saber nada sobre su historia personal. Era solo una metáfora casual, se dijo a sí mismo.
pero la incomodidad permanecía. El amor es una emoción humana medible a través de acciones y comportamientos, respondió con frialdad académica. Dios, según las Escrituras, no es una emoción, es un ser. Los seres demuestran su existencia de maneras mucho más concretas que las emociones. Sigues jugando con categorías. Joshua había llegado ahora al frente del auditorio, a solo unos metros del escritorio del profesor. La luz que entraba por las ventanas altas parecía caer sobre él de manera extraña, más brillante de lo normal. «Está bien», dijo con una calma que contrastaba con la tensión creciente en el salón. «Entonces hablemos de categorías. ¿En qué categoría pones el amor de una madre por su hijo? ¿Es medible? ¿Es real? ¿Existe objetivamente fuera de las reacciones químicas del cerebro?» Héctor sintió la trampa cerrándose, pero era demasiado orgulloso para retroceder. «El amor maternal es un producto de la evolución», explicó con el tono de alguien respondiendo una pregunta particularmente obvia. Las hembras mamíferas que desarrollaron fuertes vínculos protectores con sus crías tuvieron mayor éxito reproductivo. Es un mecanismo de supervivencia codificado genéticamente. No hay nada místico en ello. Joshua asintió lentamente. Entonces, si tu madre, cuando vivía, te decía te amo, lo que realmente estaba diciendo era, mis genes han sido programados para liberar oxitocina en tu presencia porque aumenta la probabilidad de que sobrevivas y transmitas parte de mi código genético. ¿Eso es lo que significaba cuando te abrazaba de niño? La mención de su madre fue la gota que derramó el vaso. Héctor dio un paso adelante, su rostro enrojecido. No sé quién diablos eres ni de dónde saliste, pero esta conversación se acabó. Estás fuera de mi clase. Ahora. Su voz resonó en el auditorio con una autoridad que no admitía réplica. Los estudiantes se removieron inquietos en sus asientos. Algunos sacaron sus teléfonos, anticipando que algo memorable estaba a punto de suceder. Joshua no se movió, no con desafío sino con una tristeza profunda que pareció llenar el espacio entre ambos hombres. «No vine aquí para faltarte al respeto», Héctor dijo suavemente. El uso del nombre de pila, sin el título de doctor, fue como una bofetada. «Vine porque tu dolor es real y merece ser escuchado». El profesor parpadeó, confundido por el cambio de tono. «¿Mi dolor? No me conoces, no sabes nada de mí». Joshua lo miró directamente a los ojos, y por un momento Héctor tuvo la sensación más extraña de estar siendo visto, realmente visto, quizás por primera vez en décadas. «Sé que perdiste a tu padre cuando tenías 22 años, un infarto fulminante, sin advertencia, sin despedidas. Sé que 3 años después tu madre murió de cáncer y que le prometiste que si Dios existía y la salvaba, creerías. Pero no la salvó. Sé que desde entonces has construido un imperio intelectual sobre las cenizas de esa promesa rota. Y sé que cada vez que destruyes la fe de un estudiante, no es porque ames la verdad, es porque necesitas compañía en tu soledad». El auditorio explotó en murmullos. ¿Cómo podía este extraño saber esas cosas? Héctor retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Su mente corría a 1000 por hora buscando explicaciones racionales. ¿Lo había investigado? ¿Era algún tipo de acosador? ¿Un estudiante vengativo que había hurgado en su pasado? Pero esa información no era pública. Nunca había hablado de su madre con nadie en la universidad. «Sal de aquí», susurró, su voz temblando por primera vez en años. «Sal de aquí ahora, o llamo a seguridad». Joshua asintió con tristeza. «Me iré, pero volveré, porque tu pregunta de los 3 minutos merece una respuesta verdadera. Y porque a diferencia de ti, Héctor, yo no abandono a mis hijos cuando están enojados conmigo». Dio media vuelta y caminó hacia la salida, con esa misma gracia tranquila con la que había entrado. La puerta se cerró detrás de él, con un clic suave que pareció resonar como un trueno. Héctor se quedó de pie frente a 200 pares de ojos que lo miraban con una mezcla de shock, curiosidad y algo que no había visto antes en su reino académico. El resto de la clase fue un desastre. Héctor intentó retomar su exposición sobre Nietzsche, pero las palabras salían mecánicamente, sin la pasión habitual. Su mente estaba en otra parte, reproduciendo una y otra vez las palabras del extraño. ¿Mis hijos? ¿Qué clase de delirio mesiánico era ese? Obvio era algún fanático religioso
que había hecho su tarea y investigado su historia personal para intentar manipularlo emocionalmente. Era una táctica vieja, usada por evangelistas y charlatanes. Nada de qué preocuparse. Pero entonces, ¿por qué le temblaban las manos? ¿Por qué sentía ese nudo en el estómago que no había sentido desde el funeral de su madre? Cuando sonó la campana marcando el fin de la clase, los estudiantes salieron en pequeños grupos, hablando en voz baja. Lucía Méndez se quedó rezagada, acercándose tímidamente al escritorio. Profesor Salinas comenzó con voz suave. «¿Ese hombre lo conocía?» Héctor recogió sus cosas sin mirarla. No, era un perturbado. Olvídalo. Pero mientras caminaba por los pasillos vacíos hacia su oficina, sabía que olvidarlo sería imposible. Su oficina era su santuario. Paredes forradas de libros del suelo al techo, un escritorio de caoba que había pertenecido a su mentor y una ventana que daba al jardín central del campus. Se dejó caer en su silla de cuero y cerró los ojos, intentando recuperar la compostura. Sobre su escritorio enmarcada había una foto de sus padres en blanco y negro, jóvenes, sonrientes, llenos de un futuro que nunca llegó. Hacía años que no la miraba realmente. Ahora la tomó entre sus manos, sintiendo el peso del marco. «Lo siento», susurró sin saber exactamente a quién le hablaba o por qué se estaba disculpando. Un toque suave en la puerta lo hizo levantar la vista. Profesora Elena Ruiz, colega del Departamento de Filosofía, asomó la cabeza con expresión preocupada. «Héctor, ¿estás bien? Me contaron lo que pasó en tu clase». Elena era una de las pocas personas en la universidad con quien tenía algo parecido a una amistad. Era discreta sobre su fe católica, sabiendo que en ese ambiente académico secular era mejor mantener ciertas creencias en privado. «Estoy bien», mintió, dejando la foto en su lugar. Elena entró y cerró la puerta detrás de ella. Se sentó frente a él sin esperar invitación. «Me contaron que un estudiante nuevo te hizo preguntas incómodas y que sabía cosas sobre ti». Héctor se masajeó las sienes. «No es nada. Algún fanático religioso que investigó mi pasado e intentó hacerse el profeta». Patético. Elena lo estudió en silencio durante un momento. «¿Sabes? Hay una historia en el Evangelio de Juan», comenzó cuidadosamente. Héctor levantó la mano. «Elena, por favor, no estoy de humor para parábolas». Ella ignoró la interrupción. Jesús se encuentra con una mujer en un pozo. Le pide agua. Ella se sorprende porque los judíos no hablaban con samaritanos. Él le dice, «Ve y trae a tu marido». Ella responde, «No tengo marido». Y entonces Jesús le dice, «Bien has dicho, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido». La mujer corre al pueblo diciendo, «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho». Héctor la miró con incredulidad. «¿Me estás sugiriendo que ese tipo era Jesús?» «Elena, esperaba más de ti». Ella se encogió de hombros. «No sé quién era. Solo digo que el conocimiento imposible ha sido una señal de lo divino a través de todas las tradiciones religiosas. Quizás deberías mantener la mente abierta». «Mi mente está abierta», replicó Héctor con más dureza de la que pretendía. «Pero no tanto como para que se me caiga el cerebro. Hay explicaciones racionales para todo lo que pasó. Punto». Elena se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «¿Sabes qué es lo que siempre me ha parecido interesante de tu ateísmo, Héctor? Que está lleno de pasión. Los ateos que realmente no creen en Dios simplemente no piensan en Él. Es irrelevante para ellos. Pero tú piensas en Dios todo el tiempo. Construyes argumentos contra Él. Le dedicas clases enteras. Lo desafías públicamente. Eso no es indiferencia. Eso es una relación rota que todavía duele». Salió antes de que él pudiera responder. Héctor se quedó solo, sus palabras resonando en el silencio. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una pequeña botella de whisky que guardaba para emergencias. Se sirvió 2 dedos en un vaso y lo bebió de un trago. El líquido quemó bajando por su garganta, pero no disolvió el nudo en su pecho. «Relación rota», murmuró con amargura, «como si pudieras tener una relación con algo que no existe». Esa noche no pudo dormir. Vivía solo en un departamento austero del centro de la ciudad, rodeado de más libros y muy pocos recuerdos personales. A las 3 de la mañana se encontró sentado en su escritorio casero,
con su laptop abierta, buscando información sobre el extraño. ¿Pero qué buscar? No tenía apellido. Joshua era demasiado común. No había sacado fotos. Intentó recordar si había visto a alguien fotografiándolo con el celular, pero no estaba seguro. Escribió en Google, Joshua estudiante Universidad Nacional México, pero los resultados eran inútiles. Millones de entradas. Amplió la búsqueda, Joshua Profeta México 2024, artículos sobre sectas, algunos blogs religiosos, nada relevante. Estaba a punto de cerrar la laptop cuando algo llamó su atención. Un post en un foro de estudiantes de la universidad, publicado hacía apenas 2 horas. Alguien más vio al tipo raro en la clase de Salinas, decía que su nombre no importaba pero sabía cosas imposibles. Mi prima está en esa clase y dice que después de que se fue, una chica que había estado en silla de ruedas toda la semana por un accidente se levantó y caminó. Los doctores no lo pueden explicar. What the fuck está pasando? Héctor leyó el post 3 veces. Luego leyó los comentarios. Algunos se burlaban, otros pedían evidencia. Pero varios estudiantes confirmaban variaciones de la historia. Una chica llamada Patricia Domínguez había estado en silla de ruedas después de un accidente de moto. Fractura complicada en la pierna. Los médicos habían dicho que necesitaría semanas de reposo. Pero después de la clase, supuestamente, se había levantado sin ayuda y había caminado. Héctor cerró la laptop con fuerza. Coincidencia, se dijo. O exageración de redes sociales, o directamente una mentira. Pero en el fondo, una parte de él que había mantenido enterrada durante 30 años, susurraba algo diferente. Se levantó y caminó hacia la ventana de su departamento. La Ciudad de México dormía bajo un manto de luces naranjas. En algún lugar ahí afuera, ese hombre estaba. Y mañana, había dicho, volvería. Héctor apretó los puños. Bien, que volviera. Esta vez, estaría preparado. Esta vez tendría las preguntas correctas. Esta vez, no se dejaría desestabilizar por trucos psicológicos baratos. Esta vez ganaría. Pero mientras se metía de vuelta a la cama, no pudo evitar preguntarse por qué sentía que no era él quien estaba siendo evaluado en este encuentro. Era él. El martes amaneció gris y frío. Una capa de smog cubría la ciudad como una sábana sucia. Héctor llegó temprano a la universidad, antes de que abrieran las puertas del edificio principal. Necesitaba hablar con seguridad. El jefe de seguridad, don Martín, era un hombre mayor que había trabajado en el campus durante 40 años. Lo encontró en su pequeña oficina junto a la entrada principal, tomando café de una taza desportillada. Don Martín, necesito que revise algo en las cámaras de seguridad. El hombre levantó la vista, sorprendido por la urgencia en la voz del profesor. ¿Qué pasó, doctor Salinas? ¿Algún robo? Héctor negó con la cabeza. Ayer entró alguien al auditorio 3. Un hombre joven, pelo largo, ropa extraña. Necesito saber si quedó registrado en alguna cámara. Don Martín frunció el ceño pero se giró hacia su computadora, abriendo el sistema de vigilancia. ¿A qué hora más o menos? Héctor hizo cálculos mentales. Entre las 10:15 y las 10:30 de la mañana, entró por la puerta trasera del auditorio. Los dedos del guardia volaron sobre el teclado, navegando por las grabaciones. Héctor se inclinó sobre su hombro, observando las pantallas divididas en cuadrantes. Aquí está la entrada del edificio a las 10:12, dijo don Martín, señalando la pantalla. Docenas de estudiantes pasaban, algunos solos, otros en grupos, todos con mochilas y teléfonos en mano. Ahora voy a adelantar hasta... Espere. Su dedo se detuvo sobre el mouse. Las 10:17, una figura apareció en el borde de la pantalla. Era él, Joshua. Caminaba con las manos a los costados, sin prisa, sin mochila. Su ropa destacaba entre los jeans y hoodies de los estudiantes. La cámara lo seguía mientras subía las escaleras hacia el edificio de humanidades. Ahí está, dijo Héctor, sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprensión. Siga el registro. Quiero ver de dónde vino. Don Martín retrocedió la grabación, buscando en las cámaras exteriores. Pero algo extraño sucedió. La figura de Joshua aparecía primero en la cámara de la entrada, pero cuando retrocedían más, tratando de verlo llegar desde la calle o el estacionamiento, simplemente no estaba. «Qué raro», murmuró don Martín.
Es como si hubiera aparecido de la nada. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Revise las cámaras del perímetro. Todas, durante los siguientes 20 minutos, revisaron cada ángulo disponible. Joshua no aparecía en ninguna. Debe haber un punto ciego, insistió Héctor, aunque su voz sonaba menos convencida. Nadie puede simplemente materializarse en medio del campus. Don Martín se rascó la cabeza. Mire, doctor, llevo 40 años aquí. Conozco cada centímetro de este sistema. No hay manera de que alguien entre al edificio sin pasar por al menos 2 cámaras. A menos que se detuvo como si estuviera considerando algo imposible. A menos que ¿qué? Presionó Héctor. El viejo guardia negó con la cabeza. Nada. Tonterías mías. Debe ser un fallo técnico. A veces las grabaciones tienen cortes que no notamos, pero ambos sabían que no había sido un corte. La grabación era continua. Los estudiantes aparecían con normalidad, antes y después. Solo Joshua parecía haber omitido la parte de llegar desde algún lugar lógico. Héctor agradeció a don Martín y salió de la oficina con la mente hecha un torbellino. Había una explicación racional. Tenía que haberla. Quizás había entrado días antes y se había quedado en algún aula vacía. Quizás había sobornado a alguien para que borrara partes de la grabación. Quizás su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. La verdad no necesita cámaras para ser real. Nos vemos hoy a las 10, Héctor. Se detuvo en medio del pasillo, mirando la pantalla con incredulidad. ¿Cómo tenía su número? Nunca lo había compartido. Era un celular personal que solo conocían media docena de personas. Escribió una respuesta rápida. ¿Quién eres? Los 3 puntos aparecieron indicando que alguien estaba escribiendo. Luego, ya te lo dije. Mi nombre no importa. Lo que importa es que estés listo para escuchar. Héctor apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esto es acoso. Voy a denunciarte. La respuesta llegó casi de inmediato. No estoy aquí para hacerte daño, Héctor. Estoy aquí para sanarte. Pero primero tienes que ser honesto contigo mismo sobre por qué duele tanto. No hubo más mensajes después de eso. Héctor intentó llamar al número, pero una voz automatizada le informó que no era posible completar la llamada. Guardó el teléfono y continuó caminando hacia su oficina, pero cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. La clase del martes estaba más llena que nunca. La noticia del incidente del día anterior se había esparcido por todo el campus como pólvora. Estudiantes que normalmente no asistían a filosofía moderna se habían colado en el auditorio, curiosos por ver si el misterioso Joshua regresaría. Héctor entró a las 10 en punto, su rostro una máscara de control profesional, pero por dentro era un caos. Había pasado la noche entera preparándose para este momento. En su portafolio llevaba impresiones de falacias lógicas, citas de Dawkins y Hitchens, incluso había practicado frente al espejo posibles contraargumentos. No importaba cuántos trucos psicológicos usara este charlatán, pensó mientras colocaba sus cosas sobre el escritorio, la razón prevalecería. Escaneó el auditorio con la mirada. Lucía Méndez estaba en primera fila, su crucifijo ahora visible sobre la blusa. Varios estudiantes tenían sus celulares listos para grabar, y allí, en la misma última fila, sentado con esa calma perturbadora, estaba Joshua. Sus ojos se encontraron a través del mar de cabezas. El joven no sonrió, no hizo ningún gesto, simplemente esperaba. Héctor decidió tomar el control desde el inicio. Buenos días, comenzó con voz firme. Antes de empezar con nuestro tema programado, quiero abordar el circo de ayer. Hubo un individuo que interrumpió mi clase con afirmaciones extraordinarias y conocimientos supuestamente imposibles sobre mi vida personal. Hizo una pausa dramática. Quiero que todos entiendan algo fundamental sobre cómo funcionan los charlatanes. Primero, investigan a su objetivo. En la era de Internet y redes sociales, no es difícil encontrar información personal sobre alguien. Segundo, usan esa información en el momento adecuado para crear una ilusión de conocimiento sobrenatural. Tercero, aprovechan la vulnerabilidad emocional de su audiencia. Es un truco viejo como el mundo, usado por videntes, médiums y falsos profetas desde tiempos inmemoriales. Varios estudiantes asintieron,
pero otros miraban hacia Joshua para ver su reacción. El joven simplemente escuchaba con atención, como si Héctor estuviera dando una lección particularmente interesante. Ahora continuó Héctor, si nuestro visitante misterioso quiere compartir algo sustancial que no sea teatro emocional, adelante. Pero en esta clase valoramos el pensamiento crítico por encima de los trucos de salón. Joshua se puso de pie lentamente. Hoy vestía de manera similar, pero había algo diferente en su presencia. La luz del auditorio parecía cambiar sutilmente cuando se movía, aunque Héctor se dijo que era solo un efecto de las ventanas. Tienes razón en ser escéptico, Héctor, dijo Joshua, su voz llegando clara a cada rincón del salón sin necesidad de alzarla. El escepticismo es una herramienta valiosa, pero el cinismo es escepticismo que se ha vuelto amargo. Y lo que veo en ti no es amor por la verdad, sino miedo a la esperanza. Héctor rió con desdén. ¿Miedo a la esperanza? ¡Qué profundo! Suena como algo que sacarías de una galleta de la fortuna. Algunos estudiantes rieron nerviosamente. Joshua no se inmutó. Dime, ¿qué tendrías que ver, qué tendrías que experimentar para considerar siquiera la posibilidad de que estás equivocado? No sobre detalles teológicos o interpretaciones escriturales. Sobre la pregunta fundamental, ¿existe algo más allá del mundo material que puedes medir y cuantificar? Era una buena pregunta. Héctor tenía que admitirlo. Demasiado buena para ser casual. Una pregunta capciosa, respondió Héctor, caminando hacia el frente del escritorio. Porque asumes que no he considerado esas preguntas. He dedicado mi vida entera al estudio de la filosofía, la teología, la ciencia. He leído a Tomás de Aquino, a Agustín, a todos los grandes defensores de la fe. Y sus argumentos, por elegantes que sean, siempre se reducen a lo mismo. Fe. Creer sin evidencia. Y eso, amigo mío, no es filosofía, es rendición intelectual. Joshua bajó las escaleras del auditorio, acercándose al frente. Varios estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos. ¿Y qué evidencia aceptarías?, preguntó. Si un hombre ciego recuperara la vista ahora mismo, ¿lo atribuirías a remisión espontánea? Si alguien predijera el futuro con exactitud perfecta, ¿dirías que fue suerte o interpretación astuta después del hecho? Si los muertos resucitaran, ¿hablarías de muerte aparente o catalepsia? Héctor cruzó los brazos. Ah, veo a dónde vas. El clásico argumento de que los escépticos nunca aceptaremos evidencia. Pero eso es falso. Yo acepto evidencia todo el tiempo. Acepto la evolución porque hay evidencia abrumadora. Acepto el Big Bang porque podemos medir la radiación de fondo. Dame evidencia del mismo calibre para Dios y creeré. Joshua llegó al frente del auditorio, ahora a solo unos metros de Héctor. La tensión en el salón era palpable. Está bien, dijo suavemente. Te daré evidencia. Pero primero, tengo una pregunta para ti. Si resulta que estoy en lo correcto, si Dios existe y te ama a pesar de tu rechazo, ¿estarías dispuesto a aceptarlo? No estoy preguntando si crees que sea posible. Estoy preguntando si estarías dispuesto a aceptar esa realidad si se demostrara. El silencio que siguió fue absoluto. Héctor abrió la boca para responder, luego la cerró. Era una trampa lógica brillante. Si decía que no, admitiría que su ateísmo no era basado en evidencia, sino en una decisión a priori. Si decía que sí, estaría comprometiéndose a algo que su ego no podía permitir. La pregunta es irrelevante, respondió finalmente. Es como preguntar si estaría dispuesto a aceptar que la Tierra es plana si se demostrara. La pregunta asume una posibilidad que contradice todo lo que sabemos. Joshua asintió. Entonces tu problema no es falta de evidencia. Es que has decidido de antemano qué evidencia aceptarás. Eso no es ciencia, Héctor. Eso es dogma. La acusación golpeó como un martillo. Varios estudiantes inhalaron bruscamente. Héctor sintió que la sangre le subía a la cara. ¿Dogma? ¿Me acusas de dogma? Yo soy el que pide evidencia. Tú eres el que afirma sin pruebas. Joshua dio otro paso adelante. Ahora estaban cara a cara. Afirmo con la prueba de mi presencia. Afirmo con el conocimiento que no debería tener. Afirmo con lo que estoy a punto de hacer. Héctor rió, pero sonó hueco. ¿Y qué vas a hacer? ¿Convertir agua en vino? ¿Caminar sobre agua? Por favor, no me digas que vas a hacer magia de escenario. Joshua no respondió con palabras. En su lugar se giró hacia los estudiantes.
¿Hay alguien aquí que esté enfermo? ¿Alguien con una condición que los doctores hayan diagnosticado y documentado? Hubo un momento de vacilación. Luego, tímidamente, una mano se levantó en la tercera fila. Era un joven delgado con lentes, pálido, con ojeras profundas. Yo, dijo con voz débil, tengo leucemia. Estoy en tratamiento. El auditorio completo se giró hacia él. Héctor reconoció al estudiante vagamente. Miguel Ángel Soto. Había faltado a varias clases el semestre pasado. Joshua sonrió con una ternura que parecía iluminar su rostro. Miguel Ángel, puedes bajar aquí. El joven vaciló, mirando a Héctor como pidiendo permiso. El profesor estaba paralizado, sin saber cómo detener lo que estaba a punto de suceder, sin parecer cruel. Miguel finalmente se levantó y bajó las escaleras con pasos lentos, su debilidad física evidente en cada movimiento. Cuando llegó al frente, Joshua extendió sus manos. ¿Puedo?, preguntó. Miguel asintió, confundido pero curioso. Joshua colocó sus manos sobre los hombros del joven y cerró los ojos. Durante varios segundos, no pasó nada. Héctor estaba a punto de interrumpir con algún comentario sarcástico cuando lo vio. Una luz suave, casi imperceptible, parecía emanar de donde las manos de Joshua tocaban a Miguel. El joven estudiante jadeó, sus ojos se abrieron enormes. ¿Qué?, comenzó a decir. Su voz era diferente, más fuerte. El color estaba volviendo a su rostro, como si alguien hubiera abierto un grifo. ¿Qué me hiciste? Joshua retiró las manos y sonrió. Nada que no se te debiera desde siempre. Ve con tus doctores mañana, pídeles que te hagan un análisis de sangre completo. El auditorio explotó en murmullos. Algunos estudiantes se pusieron de pie para ver mejor. Miguel se miraba las manos, luego tocó su propio rostro, como si no reconociera su propio cuerpo. Me siento diferente. Me siento bien. Por primera vez en meses, me siento bien. Héctor se forzó a hablar, su voz saliendo más dura de lo que pretendía. Efecto placebo, sugestión. No ha pasado nada real. Miguel, cuando vayas al doctor mañana, descubrirás que tu condición sigue igual. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que sonaban débiles. La transformación en Miguel era visible, dramática. El joven que había entrado al frente encorvado y pálido ahora estaba erguido, con color en las mejillas, con ojos brillantes. Era como ver a alguien despertar de un largo sueño. Joshua se giró hacia Héctor. Entiendo tu necesidad de explicaciones racionales. Pero dime, ¿cuántas coincidencias tienes que presenciar antes de que dejen de ser coincidencias? Héctor no tenía respuesta. Su mente científica buscaba explicaciones, remisión espontánea, diagnóstico equivocado, actuación elaborada, pero ninguna encajaba completamente. Miguel, por su parte, había vuelto a su asiento, rodeado inmediatamente por compañeros que le hacían preguntas en voz baja. Truco de salón, dijo finalmente Héctor, aunque su voz carecía de la convicción anterior. Efectos psicosomáticos bien documentados. El cuerpo humano es capaz de respuestas sorprendentes cuando cree que está siendo curado. Joshua lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. ¿Sabes cuál es tu problema real, Héctor? No es que no creas en milagros, es que no puedes perdonarte a ti mismo por no haber sido capaz de hacer uno cuando más lo necesitabas. La sala se quedó en silencio absoluto. Cuando tu madre yacía en esa cama de hospital, continuó Joshua con voz suave pero penetrante, le prometiste a Dios que si la salvaba, dedicarías tu vida a Él. Pero ella murió, y en tu dolor, decidiste que si no podías salvarla con fe, entonces la fe era inútil. Pero el verdadero dolor no es que ella muriera. Es que crees que su muerte fue tu castigo por no creer lo suficientemente fuerte. Héctor retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. No, no tienes derecho a hablar de eso. Su voz se quebró en la última palabra. No la conociste, no sabes nada de lo que pasó. Joshua extendió una mano hacia él, no amenazante sino ofreciendo consuelo. Sé que le prometiste estar ahí el día que murió, pero te quedaste dormido en la sala de espera después de 3 noches sin dormir, y cuando despertaste, ella ya se había ido, y nunca te perdonaste por no haber estado sosteniendo su mano en el último momento. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Héctor sin que pudiera controlarlas. 30 años de dolor reprimido, de rabia congelada, comenzaban a derretirse. Cállate, susurró.
Por favor, cállate. Pero Joshua continuó, su voz llena de una ternura infinita. Ella te perdonó, Héctor. En sus últimas horas, mientras dormías, le pidió a las enfermeras que no te despertaran. Dijo, mi hijo necesita descansar. Él ha sido tan fuerte por mí. No murió sintiéndose abandonada. Murió en paz, agradecida por el amor que le diste. Algo dentro de Héctor se rompió completamente. Cayó de rodillas, sollozando sin control, 30 años de culpa y dolor derramándose de golpe. El auditorio completo observaba en silencio respetuoso, testigos de algo sagrado e íntimo que trascendía cualquier debate teológico. Joshua se arrodilló junto a él y puso una mano sobre su hombro. No vine aquí para avergonzarte. Vine porque te amo, porque nunca te abandoné, incluso cuando tú me abandonaste. Porque cada argumento que construiste contra mi existencia fue realmente un grito de dolor que yo escuché. Héctor levantó la vista, su rostro empapado de lágrimas. ¿Quién eres?, preguntó, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. Joshua sonrió, y entonces sucedió. La luz del auditorio cambió, no apagándose sino intensificándose, pero sin cegar. La túnica roja sobre los hombros de Joshua pareció brillar con un resplandor suave. Su cabello y barba emanaban una luz que no era de este mundo. Y por un momento, solo un momento, Héctor vio a través del velo de la carne al ser que estaba frente a él. Vio amor tan antiguo como el tiempo mismo. Vio ojos que habían llorado sobre Jerusalén, manos que habían sanado a leprosos, pies que habían caminado sobre olas. Vio al Verbo hecho carne. Vio a Jesús. Soy quien siempre he sido, dijo con voz que resonaba con ecos de eternidad. Soy el camino, la verdad y la vida. Y he venido por ti, mi hijo perdido. El auditorio entero estaba de rodillas ahora. Algunos lloraban, otros simplemente miraban con asombro. Lucía Méndez tenía las manos levantadas en adoración, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Incluso los estudiantes más escépticos, los que habían venido esperando desenmascarar un fraude, se encontraban sin palabras ante lo que presenciaban. La presencia en el salón era palpable, abrumadora pero no aterradora. Era como estar sumergido en amor puro, incondicional, eterno. Héctor extendió una mano temblorosa hacia Jesús. Perdóname, susurró. Por favor, perdóname. He sido tan tonto, tan orgulloso. Jesús tomó su mano entre las suyas. Ya estás perdonado. Fuiste perdonado en el momento que empezaste a buscarme, incluso cuando creías que me buscabas para negarme. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Y tú, Héctor, has estado llamando a mi puerta durante 30 años, incluso cuando pensabas que golpeabas para derribarla. Héctor se aferró a esas manos como un hombre ahogándose se aferra a una cuerda. Y en ese contacto sintió algo que no había sentido en décadas: paz. No la paz de tener razón o ganar un argumento. La paz de estar finalmente en casa. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Héctor con voz quebrada. ¿Cómo puedo compensar todo el daño que he hecho, toda la fe que he destruido? Jesús sonrió. No te pido que compenses nada, te pido que compartas. Comparte tu historia. Comparte lo que has aprendido hoy. Comparte que el intelecto y la fe no son enemigos, sino dos alas con las que el alma humana vuela. Has usado tu mente para construir muros. Ahora úsala para construir puentes. Se puso de pie, ayudando a Héctor a levantarse también. El profesor miró a su alrededor, viendo a sus estudiantes con ojos nuevos. Jóvenes buscando sentido, buscando verdad, buscando algo más allá de sus pantallas y tareas. ¿Pero cómo?, preguntó. No sé cómo enseñar lo que acabo de aprender. He pasado toda mi carrera haciendo exactamente lo opuesto. Jesús puso una mano sobre su corazón. Empieza aquí. Enseña desde la herida, no desde la torre de marfil. La verdad más poderosa no es la que se demuestra con lógica, sino la que se vive con autenticidad. Tus estudiantes no necesitan otro profesor brillante. Necesitan un testigo honesto. La luz comenzó a atenuarse gradualmente, no desapareciendo sino regresando a lo normal. Jesús se giró hacia la clase completa. Algunos de ustedes creerán lo que vieron hoy. Otros buscarán explicaciones racionales, y eso está bien. La fe no se impone, se ofrece. Pero recuerden esto, el mayor milagro
no es que un hombre enfermo sea sanado o que un escéptico se arrodille. El mayor milagro es que el amor de Dios persigue a cada uno de ustedes sin cansarse, sin rendirse, sin condiciones. Pueden huir de Él durante años. Pueden negarlo, maldecirlo, ignorarlo. Pero Él nunca huye de ustedes. Caminó hacia la puerta del auditorio con esa misma gracia tranquila con la que había entrado. En el umbral, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Sus ojos encontraron a Héctor. Tu madre te está esperando, Héctor, y está orgullosa del hombre en el que te has convertido, incluso en tus años perdidos. Porque el hijo que regresa después de estar perdido es más precioso que el que nunca se alejó. Y entonces se fue. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Durante varios minutos, nadie se movió, nadie habló. El silencio del auditorio era el silencio de lo sagrado. Finalmente, lentamente, los estudiantes comenzaron a levantarse. Algunos se acercaron a Héctor, ofreciendo palabras de consuelo o haciendo preguntas con voces suaves. Miguel Ángel Soto estaba radiante, moviéndose con una energía que no había tenido en meses. Lucía Méndez tomó la mano de Héctor y simplemente la apretó, sin necesidad de palabras. Elena Ruiz apareció en la puerta, habiendo escuchado los rumores de lo que había sucedido. Cuando vio el rostro de Héctor, transformado por lágrimas y gracia, sonrió con una sabiduría tranquila. Héctor miró su reloj de bolsillo, el mismo que había usado para desafiar a Dios apenas 2 días antes. Lo abrió y miró la foto interior, sus padres jóvenes, llenos de esperanza. Gracias, susurró, sin saber si hablaba con ellos, con Jesús o con el universo mismo. Pero la gratitud era real. El camino adelante sería difícil. Tendría que repensar décadas de enseñanzas, reconstruir relaciones, admitir errores. Pero por primera vez en 30 años, Héctor Salinas no caminaba solo, y eso, descubrió, hacía toda la diferencia. Los días siguientes al encuentro en el auditorio fueron un torbellino de emociones y cambios que sacudieron la Universidad Nacional hasta sus cimientos. La noticia se esparció como un incendio. Videos del momento habían sido grabados por docenas de estudiantes, aunque curiosamente, en cada grabación, la figura de Jesús aparecía borrosa o sobreexpuesta por la luz, como si las cámaras no pudieran capturar completamente su presencia. Aún así, los testimonios eran consistentes. Miguel Ángel Soto fue al hospital al día siguiente, como le había indicado. Los médicos, confundidos, repitieron los análisis de sangre 3 veces. La leucemia había desaparecido por completo, no había rastro de células cancerosas. Los oncólogos no tenían explicación. Uno de ellos, el doctor Ramírez, un hombre de ciencia escéptico toda su vida, se sentó en su oficina esa noche con el expediente médico abierto frente a él y lloró. 40 años de medicina, le dijo a su esposa por teléfono, y nunca había visto algo así. No fue remisión, fue instantáneo. Fue un milagro. La palabra le quemaba en la boca, pero no tenía otra. Héctor Salinas no volvió a dar clases durante una semana. Pidió un permiso de emergencia, algo que nunca había hecho en 25 años de carrera. Se encerró en su departamento, pero no en la oscuridad de la depresión, como habría sido su patrón antiguo. Esta vez, la soledad era diferente. Era contemplativa, necesaria, como la de una mariposa en su crisálida. Releía libros que había descartado décadas atrás, las confesiones de San Agustín, los escritos de Pascal, incluso los evangelios que había estudiado solo para refutarlos. Pero ahora los leía con ojos diferentes. Donde antes veía contradicciones, ahora veía misterio. Donde antes veía ingenuidad, ahora veía sabiduría. Lloraba con frecuencia, lágrimas que no eran de dolor sino de liberación, como si cada sollozo expulsara otro año de amargura almacenada. En el 4.º día, encontró una vieja caja en el fondo de su closet. Adentro, cartas que su madre le había escrito durante su tiempo en el hospital. Nunca las había podido leer después de su muerte. Ahora las leyó todas, una por una, escuchando su voz en cada palabra. «Estoy orgullosa de ti, hijo», decía una. «No importa qué camino tomes, siempre serás mi luz». Héctor apretó la carta contra su pecho y finalmente, pudo decir adiós. Cuando regresó a la universidad el lunes siguiente,
Algo en él era fundamentalmente diferente. No era solo su expresión, más suave, más abierta. Era su presencia completa. Caminaba con menos prisa, saludaba a personas que antes hubiera ignorado, sonreía con una facilidad que parecía nueva en su rostro. Los estudiantes lo notaron de inmediato. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con respeto renovado, unos pocos con desconfianza. Había quienes susurraban que había tenido un colapso nervioso, que el incidente con el profeta loco lo había quebrado. Pero la mayoría de los que habían estado en el auditorio ese día sabían que no era quebranto lo que veían, era restauración. Su primera clase de regreso estaba programada para las 10 de la mañana. El auditorio 3 estaba repleto nuevamente, con estudiantes sentados en los pasillos y de pie contra las paredes. Todos querían ver qué diría el famoso ateo ahora. Héctor entró sin su portafolio habitual, solo con un libro pequeño bajo el brazo. Se paró frente al escritorio y miró a la multitud en silencio durante un largo momento. Luego habló con una voz que era la misma pero diferente, suave pero clara. He sido profesor aquí durante 25 años, comenzó. En ese tiempo, me enorgullecía de enseñar pensamiento crítico, de destruir argumentos débiles, de liberar mentes de lo que yo consideraba la esclavitud de la superstición religiosa. Creía que estaba haciendo algo noble. Ahora entiendo que en muchos casos, lo que realmente estaba haciendo era proyectar mi propio dolor sobre estudiantes vulnerables que buscaban respuestas. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Hace una semana, algo sucedió en este auditorio que cambió mi vida para siempre. Muchos de ustedes estuvieron aquí, vieron lo que yo vi. Otros han escuchado historias. Sé que habrá quienes lo expliquen como histeria colectiva, o ilusión, o cualquier número de teorías psicológicas. Y está bien. No estoy aquí para convencer a nadie de nada. Estoy aquí para compartir mi testimonio. Se sentó en el borde del escritorio, una postura casual que nunca había adoptado antes. Durante 30 años exigí evidencia de Dios, pero cuando Él me la dio, de la manera más directa y personal posible, mi primera reacción fue negarla. ¿Saben por qué? Porque aceptarla significaba admitir que había estado equivocado. Y el orgullo es el último bastión que cae. Lucía Méndez levantó tímidamente la mano. Héctor asintió hacia ella. Profesor, ¿está diciendo que ahora cree en Dios? La pregunta directa resonó en el silencio. Héctor sonrió. No solo creo, Lucía, sé. La diferencia es abismal. Creer es aceptar algo como probable basándose en argumentos. Saber es haber encontrado, haber sido encontrado. Durante años enseñé que la fe era creer sin evidencia. Ahora entiendo que la fe verdadera es confiar en lo que has experimentado, incluso cuando otros lo niegan. Otro estudiante levantó la mano. Entonces ya no va a enseñar filosofía. Va a convertirse en sacerdote o algo así. Héctor rió, un sonido genuino y cálido. No, voy a seguir enseñando filosofía, pero voy a enseñarla completa. Durante años presenté solo los argumentos ateos, como si esos fueran los únicos intelectualmente válidos. Eso no era educación, era adoctrinamiento. A partir de ahora, presentaremos todos los argumentos. Tomás de Aquino junto a Nietzsche, Pascal junto a Dawkins, y dejaré que ustedes, con sus mentes agudas y sus corazones buscadores, decidan por sí mismos. Mi trabajo no es crear copias de mí mismo. Mi trabajo es ayudarlos a pensar. Elena Ruiz observaba desde la puerta trasera del auditorio, sonriendo con lágrimas en los ojos. Después de la clase, se acercó a Héctor. Lo veo en ti, dijo simplemente. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Héctor la abrazó, algo que también era nuevo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por tus oraciones, aunque yo las despreciaba. Elena negó con la cabeza. Nunca las despreciaste. Solo temías que pudieran ser escuchadas, porque si alguien estaba escuchando, significaba que tendrías que rendirte al control. Tenía razón, por supuesto. Héctor había construido toda su identidad en torno a la autonomía total, la independencia completa. La idea de un creador al que debía reverencia era aterradora, no porque fuera absurda, sino porque amenazaba su ilusión de autosuficiencia. Voy a necesitar ayuda, admitió Héctor. No sé cómo ser esta nueva versión de mí. No sé cómo integrar lo que sé ahora con todo lo que he sido. Elena sonrió.
Nadie lo sabe al principio. Pero no estás solo, y hay alguien que ha estado esperando este momento desde antes de que nacieras, listo para guiarte. Mientras hablaban, no notaron una figura observándolos desde el pasillo exterior. Era Joshua. Ahora vestido con ropa simple y moderna, solo otro hombre caminando por el campus. Sonrió y siguió su camino. Las semanas se convirtieron en meses. El cambio en Héctor Salinas se volvió legendario en la universidad. Sus clases, lejos de vaciarse como algunos habían predicho, se llenaron aún más. Pero ahora la dinámica era diferente. Ya no era un monólogo donde él pontificaba desde lo alto. Era un diálogo real, donde las preguntas difíciles eran bienvenidas y donde no lo sé era una respuesta aceptable. Un día un estudiante preguntó: «Profesor, si Dios es real y se apareció aquí, ¿por qué no se aparece en todos lados? ¿Por qué no acaba con todas las dudas de una vez?». Héctor consideró la pregunta cuidadosamente. «He pensado mucho en eso, y creo que la respuesta tiene que ver con la naturaleza de la fe y el amor. Si Dios se revelara de manera tan abrumadoramente obvia que la fe fuera imposible de negar, ¿qué quedaría del libre albedrío? Seríamos obligados a creer, no invitados. Y el amor obligado no es amor, es esclavitud». Hizo una pausa. Dios se revela lo suficiente para ser encontrado por quienes lo buscan, pero se oculta lo suficiente para ser negado por quienes prefieren su ausencia. Es la línea perfecta entre invitación y coerción. La respuesta no satisfizo a todos, pero abrió puertas para conversaciones más profundas. Miguel Ángel Soto se convirtió en un testimonio viviente. Los médicos, incapaces de explicar su recuperación, publicaron su caso en revistas médicas con términos cautelosos: remisión espontánea de origen desconocido. Pero Miguel no tenía tales reservas. Hablaba abiertamente de lo que había experimentado. Algunos lo llamaban fanático, otros lo escuchaban con hambre. Su historia llegó a medios locales, luego nacionales. Una mañana, un programa de televisión lo invitó para una entrevista. El conductor, un periodista escéptico famoso por sus vistas materialistas, intentó acorralarlo. «Miguel, ¿no es más probable que tuvieras un diagnóstico equivocado que haber sido curado milagrosamente por alguien que afirma ser Jesús?» Miguel sonrió con una paz que desarmaba la agresión. «Tengo copias de todos mis análisis. 3 hospitales diferentes confirmaron la leucemia. Y 3 hospitales ahora confirman que no hay rastro de ella. Es más fácil creer que 3 instituciones médicas se equivocaron exactamente de la misma manera o que algo extraordinario sucedió». El conductor no tenía respuesta. El video de la entrevista se volvió viral. Los comentarios eran un campo de batalla entre escépticos y creyentes, pero algo innegable emergía: la gente tenía hambre de lo trascendente, de algo más allá del materialismo árido que dominaba la narrativa cultural. No todos respondieron positivamente a los cambios. El rector de la universidad convocó a Héctor a su oficina 2 meses después del incidente. El doctor Guzmán, un hombre mayor con reputación de mano dura, lo miró sobre sus lentes con expresión seria. «Héctor, he recibido quejas. Padres de familia preocupados porque su hijo ateo ahora está considerando la religión. Otros profesores del departamento que sienten que has traicionado los valores académicos». Héctor escuchó en silencio. «También he recibido elogios», continuó Guzmán, su tono suavizándose ligeramente. «Estudiantes que dicen que por primera vez se sienten genuinamente escuchados en una clase de filosofía. Padres agradecidos porque su hijo finalmente tiene un mentor que admite no tener todas las respuestas». Hizo una pausa larga. «Mi trabajo es proteger la integridad académica de esta institución, pero también es fomentar la búsqueda honesta de la verdad. Así que te voy a hacer una pregunta directa. ¿Estás enseñando filosofía o estás predicando?». Héctor sostuvo su mirada. «Estoy enseñando filosofía de la única manera que ahora puedo hacerlo honestamente, desde un lugar de humildad en lugar de certeza arrogante. Presento todos los argumentos. Admito mis prejuicios anteriores, y confío en que mentes pensantes puedan evaluar las ideas por sí mismas». Guzmán asintió lentamente. «Bien», continúa, «pero el desafío más difícil no vino de la administración o los escépticos, vino de su propia comunidad de creyentes». Héctor comenzó a asistir a diferentes iglesias,
buscando un hogar espiritual. En algunas fue recibido con los brazos abiertos, celebrado como un trofeo, el famoso ateo convertido. En otras encontró escepticismo. ¿Cómo podrían confiar en alguien que había atacado la fe durante décadas? Una noche, en una pequeña capilla en las afueras de la ciudad, un pastor anciano llamado Padre Miguel lo llevó aparte. Hermano Héctor, puedo ver tu lucha. Quieres ser aceptado, quieres pertenecer, pero debes entender algo. Tu llamado no es ser un creyente típico, tu llamado es ser un puente. Hay millones de personas como tú eras, atrapadas en el intelecto, hambrientas de algo más, pero incapaces de atravesar el muro de su propio orgullo. Ellos no escucharán a predicadores tradicionales, pero te escucharán a ti, porque has estado donde ellos están. Las palabras resonaron con una verdad profunda. Héctor no estaba llamado a abandonar su intelecto, sino a consagrarlo, no a dejar de hacer preguntas difíciles, sino a hacerlas desde un lugar de fe en lugar de cinismo. Gracias, padre, dijo Héctor con voz quebrada. Necesitaba escuchar eso. El anciano sonrió. Lo sé. Por eso te lo dije. 6 meses después del encuentro, Héctor publicó un libro. Se tituló Del martillo al puente, Confesiones de un ateo transformado. No era un tratado teológico denso, ni un testimonio emocional sin sustancia. Era algo intermedio, una exploración honesta de su jornada intelectual y espiritual, admitiendo errores sin avergonzarse de su pasado pensamiento crítico. El libro causó controversia inmediata. Los ateos militantes lo acusaron de traición, de debilidad mental, de haber sido engañado. Los cristianos conservadores lo criticaron por no ser lo suficientemente dogmático, por admitir dudas continuas, por negarse a declarar que todas las otras religiones eran completamente falsas. Pero entre esos dos extremos, encontró su audiencia, buscadores honestos, personas que habían rechazado la religión organizada, pero sentían un vacío, personas de fe que luchaban con dudas pero temían admitirlas. El libro se convirtió en un bestseller inesperado. Héctor comenzó a recibir cartas, cientos de ellas. Su historia me dio permiso para hacer preguntas sin perder mi fe. Usted me mostró que el intelecto y el espíritu no son enemigos. Gracias por ser honesto sobre el proceso, no solo sobre el resultado. Cada carta era un recordatorio de que su quebrantamiento no había sido en vano. Un año después del encuentro, la universidad organizó un simposio especial, Fe y Razón en el siglo XXI. Invitaron a teólogos, científicos, filósofos de diversas tradiciones. Héctor fue invitado como panelista. El auditorio, por supuesto, era el número 3 Mariodú, donde todo había comenzado. Mientras esperaba su turno para hablar, miró las filas de asientos. Muchas caras familiares. Lucía Méndez, ahora estudiante de 2º año, activa en grupos de estudio de filosofía cristiana. Miguel Ángel Soto, completamente sano, estudiando medicina con la intención de especializarse en oncología. Elena Ruiz, sonriendo con orgullo maternal. Y en la última fila, apenas visible, una figura que le hizo detener el corazón. Cabello largo, túnica simple, sonrisa conocida. Joshua, o este Jesús, o este como fuera que uno debiera llamarlo. Sus ojos se encontraron a través del salón. Jesús no dijo nada, solo asintió con aprobación. Y entonces, como tantas veces antes, cuando Héctor parpadeó, había desaparecido. Pero esta vez no sintió pánico o duda, solo gratitud. Cuando llegó su turno de hablar, Héctor se acercó al podio. Hace un año, comenzó, le di a Dios 3 minutos para demostrar su existencia. Hoy quiero contarles cómo Él tomó esos 3 minutos y transformó toda mi vida. La historia que compartió no fue sensacionalizada ni minimizada. Fue honesta. Habló del dolor que había impulsado su ateísmo, del orgullo que lo había mantenido allí, del encuentro que lo había quebrantado, de la sanación que había seguido. No les puedo ofrecer prueba científica verificable de lo que experimenté, dijo con voz clara. Pero les puedo ofrecer esto: antes estaba roto y lleno de amargura. Ahora estoy sanando y lleno de paz. Antes veía estudiantes como mentes para conquistar. Ahora los veo como almas para acompañar. Antes mis noches estaban llenas de soledad y whisky. Ahora están llenas de oración y propósito. Si eso es autoengaño, es el engaño más productivo que he experimentado. Algunos en la audiencia asintieron, otros permanecieron escépticos.
pero todos escucharon. Después de su presentación, durante la sesión de preguntas, un joven estudiante levantó la mano. Profesor Salinas, si Jesús realmente apareció aquí, ¿por qué no regresó? ¿Por qué no se queda para convencer a más gente? Héctor sonrió. Creo que él nunca se fue. Creo que sigue apareciendo todos los días en los actos de amor de creyentes ordinarios, en la paciencia de una maestra, en la generosidad de un extraño, en el perdón de un padre. No necesita manifestarse en luz y gloria cada vez. Ya hizo eso una vez, hace 2000 años, y la gente igual dudó. Los años siguieron pasando. Héctor nunca volvió a ver a Jesús de manera física y visible como aquel día en el auditorio. Hubo momentos en que dudó, en que se preguntaba si todo había sido real o elaborado por una mente desesperada. Pero esas dudas nunca duraban mucho, porque la evidencia no estaba en memorias que se desvanecían, sino en la transformación continua que veía en su vida y en las vidas que tocaba. Miguel Ángel se graduó y se convirtió en oncólogo, conocido por su compasión extraordinaria con pacientes terminales. Lucía escribió su tesis sobre la epistemología de la experiencia religiosa, que ganó premios nacionales. Docenas de otros estudiantes, tocados por las clases renovadas de Héctor, salieron a ser maestros, trabajadores sociales, filósofos, cada uno llevando la semilla de que la vida tenía significado más allá de lo material. La carrera de Héctor se transformó de ser el famoso ateo a ser el filósofo del puente. Daba conferencias en seminarios y universidades seculares, igualmente cómodo, citando a Kant, que las escrituras. Escribió más libros. Se casó con Elena Ruiz en una ceremonia sencilla que los hizo llorar a ambos de alegría. Y cada noche, antes de dormir, sostenía la foto de sus padres y susurraba: «Nos vemos pronto, y cuando nos reencontremos, tengo mucho que contarles». En su 70º cumpleaños, 20 años después del encuentro, la universidad organizó un homenaje. Exalumnos vinieron de todo el país, algunos incluso de otros países. Compartieron historias de cómo el profesor Salinas había impactado sus vidas. Uno contó cómo sus clases lo salvaron del suicidio. Otra habló de cómo aprendió que podía ser científica y creyente. Un tercero simplemente dijo: «Usted me enseñó que hacer preguntas no es falta de fe, es la forma más alta de respeto a la verdad». Héctor, ahora canoso y encorvado, pero con ojos brillantes, escuchaba con lágrimas fluyendo libremente. Cuando le tocó hablar, se levantó lentamente. «He sido muy bendecido», comenzó con voz temblorosa. «No merezco este reconocimiento. Desperdicé la primera mitad de mi carrera destruyendo en lugar de construir. Pero aprendí algo crucial. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca eres demasiado viejo, demasiado terco, demasiado herido. Si un ateo amargado de 52 años puede ser transformado, cualquiera puede». Hizo una pausa, buscando palabras. «Hace 20 años, un hombre entró a mi clase y cambió todo. Algunos de ustedes estuvieron ahí, otros han escuchado la historia. Pasé años preguntándome por qué yo, por qué allí, por qué entonces. Ahora creo que sé la respuesta, porque fui el último que hubiera esperado gracia. Y ese es exactamente el tipo de persona que Dios busca primero». La noche del homenaje, solo en su estudio rodeado de libros y recuerdos, Héctor escribió lo que sabía sería su última reflexión publicada. «Querido lector», escribió con mano temblorosa, «si estás leyendo esto, probablemente ya he partido de este mundo. No tengo miedo, de hecho, tengo curiosidad. Voy a descubrir finalmente todas las respuestas a las preguntas que pasé décadas debatiendo. Pero antes de irme, quiero dejarte con esto. La vida no es un problema a resolver, sino un misterio a vivir. Durante años, traté de resolver a Dios como si fuera una ecuación. Fracasé, porque Dios no es una ecuación, es una persona. Y las personas no se entienden mediante pruebas, sino mediante relación. No te puedo dar prueba científica de que Jesús entró a mi auditorio hace 2 décadas, pero te puedo decir que desde ese día, nunca volví a estar solo. En mis momentos más oscuros, cuando las dudas regresaban con fuerza, cuando el dolor de viejas heridas pulsaba, cuando la muerte se acercaba con su sombra fría, Él estaba ahí, no siempre con respuestas, pero siempre con presencia. Y aprendí que la presencia es más valiosa que las respuestas. Busca la verdad con todo tu corazón.
usa tu mente brillante que Dios te dio, pero mantén tu corazón abierto a la posibilidad de que la verdad última no sea una proposición sino una persona. Con amor y esperanza, Héctor Salinas. Héctor Salinas murió pacíficamente en su sueño a los 75 años, rodeado de libros y con una sonrisa en el rostro. Su funeral llenó la catedral más grande de la ciudad. Ateos y creyentes se sentaron lado a lado, unidos no por doctrina, sino por respeto a un hombre que había tenido el valor de cambiar de opinión. Miguel Ángel, ahora un reconocido oncólogo, dio el elogio. El profesor Salinas me enseñó que los milagros no son para convencer escépticos, sino para fortalecer a creyentes. Me salvó la vida no solo físicamente, sino espiritualmente. Me mostró que la fe y la razón no son enemigas, y me recordó que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Mientras bajaban el ataúd, algo extraordinario sucedió. Una luz suave, como la de un amanecer dorado, llenó la catedral, aunque era media tarde. Aquellos con ojos para ver reconocieron la presencia, y por un momento, solo un momento, una figura en túnica blanca con tela roja estuvo de pie al final del pasillo, sonriendo con infinita ternura. Luego se desvaneció, pero aquellos que lo vieron supieron, Héctor Salinas había llegado a casa, y el maestro, que lo había buscado durante décadas, finalmente lo había llevado donde siempre perteneció. Bien hecho, siervo bueno y fiel, susurraba el viento. Entra en el gozo de tu Señor. Y en algún lugar más allá del velo, un profesor y su Señor caminaban juntos, finalmente, para siempre, conversando sobre filosofía, amor y la eternidad que los esperaba. ¿Qué harías tú si Dios mismo entrara a tu salón de clases? El profesor Héctor Salinas pasó 25 años destruyendo la fe de sus estudiantes, construyendo murallas de lógica contra lo divino. Pero cuando Jesús apareció en carne y hueso, cuando sanó al enfermo, cuando reveló secretos imposibles de conocer, todos esos argumentos se derrumbaron como castillos de arena. Esta no es solo la historia de un ateo que cambió de opinión. Es la historia de todos nosotros, orgullosos, heridos, buscando respuestas en lugares equivocados. Héctor exigió evidencia, y la recibió de la forma más directa posible. ¿La aceptó? ¿Sí? ¿Fue fácil? No. Tuvo que morir su viejo yo para que naciera el nuevo. Miguel fue sanado. Lucía encontró su voz. Cientos de vidas fueron transformadas. Todo porque alguien tuvo el valor de decir, estaba equivocado. Ahora te pregunto a ti, si Jesús apareciera frente a ti hoy, con evidencia innegable, ¿estarías dispuesto a cambiar lo que crees? ¿O el orgullo sería más fuerte que la verdad? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Qué harías tú en el lugar del profesor Salinas?